para el que vive. Bendito tu nombre, Jesús. Alabanzas a tu nombre, Rey. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre, mi Padre. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para el que vive. Agradecemos al Señor Jesús su grande misericordia, su bondad y la grande dicha de poder estar en esta hora con vida y saber que estamos ante la presencia de aquel que nos da todas las cosas. Y gracias a Dios por habernos hecho participantes de estas promesas preciosas, de ser participantes de lo que, no solamente de las cosas de aquí en esta vida, sino que el Señor tiene promesas para la eternidad. Y qué bonito es poder llegar a ser parte del cuerpo del Señor. Y esto es a través de la palabra que viene el conocimiento, cómo poder tener esa grande dicha. Y hoy estamos con el propósito de compartir algo de la Escritura, ya que tenemos esta grande bendición de haber llegado a conocer los planes de Dios a través de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle para que pensemos un momento con lo relacionado a lo que es la salvación. Tenemos de parte del Señor esa promesa de ser participantes. Dije, no solamente de estar unos cuantos días aquí en esta tierra o años y de ahí termina todo. No, con el Señor dice la Escritura que tenemos las promesas de parte del Señor de una vida eterna, porque como hemos dicho, este cuerpo ciertamente es un poquito de tiempo aquí en esta tierra, pero el alma que es hecha a la imagen y semejanza de Dios tiene la promesa de las bendiciones de Dios en la eternidad. Y vamos a considerar un poquito lo que es la palabra salvación y con ello saber qué es lo que Dios realmente tiene para nosotros. La encontramos ahí en el capítulo 4 de esta carta que escribieron los apóstoles, Hechos capítulo 4. Y dice la Escritura, voy a leer solamente versículo 11 y versículo 12 porque es un relato donde Pedro y otros de sus compañeros en el ministerio habían ido al templo a orar y el Señor concedió que por la fe de ellos, principalmente Pedro, que era el que estaba hablando con un hombre que estaba enfermo, llegó el momento en que Dios realizó un milagro precioso en esa hora. Y por causa de ello, se reunieron las autoridades porque vieron que el pueblo iba tras ellos al ver aquella maravilla que Dios había realizado. Y dice la Escritura que los reunieron, los llamaron a cuentas las autoridades y aún trataron de prohibirles el predicar de ese mensaje, pero agradecemos a Dios porque Dios deja todas las cosas en claro y por causa de que los habían llevado contra las autoridades, entonces Pedro, viendo la reacción de ellas, da la declaración de los propósitos que Dios
tiene para la humanidad. Y dice el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, para la gloria del Señor Jesús, y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos aquí cómo el apóstol Pedro trata de declarar la razón del por qué se estaba hablando esto y se estaba llevando a cabo el proclamar a Jesucristo como Salvador, ya que el Señor no solamente vino pues para ser una persona más aquí en este mundo, sino vino con un propósito, y Él empezó a realizar algunos milagros, y por razón de ello las autoridades contrariadas o no entendiendo, entonces Pedro les hace la declaración, porque está hablándoles de Jesús, y les dice: este Jesús es la piedra reprobada, dice, por vosotros los edificadores, hablando de las autoridades, porque estaban ahí también aún los sacerdotes. Y luego dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pudiéramos pensar, qué importante es poder llegar a pensar en eso que el Señor tiene preparado para nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si vemos nosotros lo que el apóstol Pablo después, en el tiempo de que él, aun cuando fue un perseguidor de la iglesia, él llegó a tener el privilegio de entender también este mensaje, y dice el apóstol Pablo, dando a conocer algunas cosas importantes, dice en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, da esta declaración el apóstol, dice: por cuanto todos pecaron, el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos esto o vemos esto porque Pedro le dice a las autoridades: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Y luego menciona ya en el versículo 12 y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos nosotros o en que podamos ser salvos. Entonces, el apóstol Pablo ahora acá declara, habiendo entendido lo que Pedro dijo, que solamente hay una sola forma de cómo poder llegar a tener la salvación. Y Pablo lo declara porque dice que, hablando ya a los hermanos de Roma, desde el versículo 21, ahí en el capítulo 3 que leíamos de Romanos, desde el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y leíamos el verso 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados. Entonces, el apóstol dice ahora aquí, el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, razón por la cual vino Jesús precisamente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por el pecado vino a hacer división entre Dios y el ser humano, y no había otra forma de cómo poder llegar a tener esa relación o esa unidad otra vez con Dios. Entonces Dios mismo estableció la forma cómo poder llegar a darle la oportunidad al ser humano, porque Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es destituir? Destituir es privar a uno de alguna cosa. Entonces, el pecado vino a apartar, vino a privar al ser humano de la presencia de Dios, de esa amistad con Dios, de esas bendiciones que Dios tenía y que sigue teniendo para la humanidad, pero que el ser humano pierde esas bendiciones por causa de su conducta. Entonces Dios dice que estableció esta forma para poder darle la oportunidad de nuevo al ser humano, ya que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya no podía el ser humano ser participante de esa promesa de la eternidad con Dios. Entonces puso Dios a Jesucristo como Cordero para que Él pudiera mediar entre Dios y el hombre, y de esta forma, entonces, por medio de la fe en Él, llegando al momento de tener esa relación con Dios, solamente se adquiere de esa manera, porque Dios ya lo tenía determinado. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Porque Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces vino a redimir por medio de Jesucristo, para de esa manera dar la oportunidad al ser humano cuando sigue los pasos que debe de dar en la obediencia a la palabra. Entonces vino a redimir. ¿Redimir qué es? Redimir es rescatar, y rescatar es recobrar mediante pago lo que pasa o lo que pasó a manos ajenas o a otras manos. Entonces el ser humano ya no estaba por causa del pecado en las manos de Dios, porque el pecado vino a ser la división entre Dios y los hombres. Entonces Pablo está haciendo la aclaración que ahora Dios dio esa oportunidad al ser humano, pero es por medio de aceptar y caminar en esa obediencia a lo establecido por Dios. Porque dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ahora esos pecados que el ser humano comete o esas faltas ante Dios no pueden ser perdonadas, no pueden ser borradas de ninguna otra manera, sino solamente por medio de Jesucristo. O sea, no puede haber esa relación del ser humano con Dios mientras que no viene a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, que es en lo que dijo el Señor: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Pablo está diciendo, habiendo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Entonces, qué importante es poder nosotros saber, es cierto, Dios ofrece la salvación a toda la humanidad, pero ¿cómo podemos ser participantes de ello? ¿Cómo poder lograr tener esa salvación? O sea, ser alcanzados con la misericordia de Dios. Lo único o el único medio es Jesucristo. Porque por eso dijo el apóstol Pedro, repito, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay ningún otro medio de cómo poder llegar a tener de nuevo esa relación íntima con Dios, porque solamente el sacrificio de Jesús fue capaz, de tal manera que es de la manera que vino a pagar la demanda que Dios tenía contra el pecado del ser humano. Solamente a través de la sangre del sacrificio del Señor Jesús es como podemos nosotros llegar a tener de nuevo esa relación íntima con Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús por su grande misericordia. Vino a traer esa propiciación, que quiere decir acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Eso es lo que es propiciación. Es una acción agradable que fue lo que hizo el Señor Jesús ante Dios para moverlo a misericordia, para moverlo a tener piedad de nosotros. Y no hay otra forma, no hay otra manera. Y podemos pensar, el ser humano no tenemos cómo justificarnos ante Dios. No hay manera de justificarnos para que Dios nos perdone o pudiéramos nosotros decir, es que yo puedo hacer esto o quiero hacer aquello para que Dios me perdone o para que me justifique, para que me dé la oportunidad. En fin, no hay manera, porque si nosotros queremos tener la justificación ante Dios por medio de acciones o por medio de alguna otra cosa, no es posible. Dice Isaías capítulo 64, el profeta Isaías está haciendo estas declaraciones, o Dios por medio de él. Isaías 64, el versículo 5 y versículo 6 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado, por lo tanto, o por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Es una pregunta que hace el profeta, y dice el versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, el ser humano no tiene o no tenemos cómo poder ser justificados ante Dios. Lo único que puede justificarnos ante Dios es nuestra fe puesta en el Señor Jesús y tratando de caminar en la obediencia con Él, para que de esa manera Dios tome no nuestras acciones como justicia, sino lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Fue propicio, fue un sacrificio que vino ante Dios a movernos a misericordia y poder entonces que Él tuviera misericordia de nosotros. Por eso Mateo escribió esto que el mismo Señor Jesucristo dijo, ahí en Mateo 16. Leo solamente un versículo, que es el versículo 26, y dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y hace otra pregunta: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces vemos que el ser humano no tenemos medios o forma de cómo poder nosotros pagar el precio o lograr que por nuestras justicias o por las cosas económicas que pudiéramos tener en lo material, no podemos nosotros pagar la recompensa para que se nos perdonen nuestras faltas, las ofensas ante Dios. Esto solamente Dios lo pasa por alto, solamente aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque el mismo Señor dice: ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y luego vuelve a preguntar: ¿qué recompensa dará por su alma? O sea, ¿qué pudiera dar para pagar esa recompensa, pagar esa deuda, esas ofensas ante Dios? Entonces, no hay manera, no hay forma de cómo poder lograrlo. Así es que la salvación no se puede comprar. La salvación es un regalo de Dios. Es una bendición de parte de Dios. No podemos nosotros pagarlo con nada de este mundo, porque esto simplemente no tiene el valor suficiente para que Dios pueda decir: está muy bien, con esto es suficiente, ya tú tienes la salvación. El único medio es aceptar como Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Porque dije, la salvación no se puede comprar. La salvación es un regalo, es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Y Dios nos las da cuando se acepta lo que Él tiene establecido, que es la muerte del Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 2 le está dando esta declaración a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 2 les dice, en el versículo 5 al versículo 9 de Efesios 2, dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hace la declaración. Y luego entre paréntesis está ahí: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea con Cristo, nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y termina ahí en el versículo 9 y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, qué bonito es poder reconocer que nosotros somos insuficientes. No hay nada absolutamente que pueda llegar el ser humano a ofrecer a Dios para que le dé la salvación. No importa cuánto pudiera atesorar en lo económico, en lo material, no sirve para nada lo que es para la salvación. Solamente es a través de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es el único medio. Por eso es que el apóstol está diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y juntamente con Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. Qué bonito entonces es reflexionar o pensar en lo maravilloso que es nuestro Dios. Él nos ha dado esa grande dicha, esa grande bendición. Saber que esto es un regalo. Y por tal cosa, nosotros en agradecimiento tenemos o debemos los seres humanos valorar ese sacrificio del Señor Jesús y darle la honra y la gloria a Él, porque Él es el medio para que nosotros realmente podamos llegar a ser felices. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y qué importante es que nosotros hoy podamos pensar un momento. Termino con esta porción que está en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. El versículo 7 al 9 dice, Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, causante de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga, qué declaración tan importante de tomarla en cuenta, de valorarla. Dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, o sea, el medio, la causa, la forma de cómo poder llegar a tener nosotros esa grande dicha, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, la salvación que Dios nos ofrece no es por un cuánto tiempo, no es unos cuantos años o meses, no es por esta vida aquí en esta tierra. La salvación es eterna, o sea, es para tener una relación con Dios eternamente. Aquí en la tierra, por medio de caminar en obediencia, y de aquí, cuando partimos de esta vida, entonces llegará el momento en que pasaremos a la eternidad con Dios. Entonces la vida de la salvación que Dios ganó con su sacrificio fue eterno y para siempre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces yo le invito a aquellos que ya aceptamos, que ya entendimos, que ya creímos, que ya hemos hecho el compromiso con Dios, sirvámosle con temor y reverencia. Sigamos caminando en ese camino de la obediencia a la palabra de Dios y pongamos en alto el glorioso nombre del Señor Jesús, porque es en vida. Mientras que estemos aquí, es cuando podemos nosotros asegurar nuestra salvación con el Señor. Como el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te voy a dar
la corona de la vida. Si es que gracias a Dios por ayudarnos a comprender algo que no era fácil de que nosotros pudiéramos comprenderlo, pero el Señor así le plació, y sigamos fieles a Dios y aseguremos esa salvación que el Señor pagó con su sangre preciosa. Esperamos que Dios sea quien les bendiga mucho, y solo quiero agradecer a Dios y decirles que el Señor tiene para usted muchas bendiciones aún aquí en la tierra.